Por ejemplo, y aquí lo digo muy sinceramente, tenemos ansiedad funcional. O sea, que yo vivo de la ansiedad. Si yo no estoy todo el tiempo haciendo, todo el tiempo pensando, entonces creo que no me funciona. Total. Y solo hasta colapsar me doy cuenta que algo no estaba bien. Y es casi imposible. Y si lo vamos desde el lado de los hombres, también es como, entonces yo tengo que ser el proveedor, siempre tengo que estar disponible, siempre tengo que querer sexo, siempre tengo que ser un campeón, y no hay una persona que logre mantener esos estándares. A nivel funcional, porque eso es teso, uno decir, es lo normal, así soy yo, así vivo, así me acostumbré a vivir. Así funciono y así soy exitoso. Ese me parece el punto Eso más me parece difícil. Delicadísimo. Porque si trabajo más, gano más y me reconocen más en mi empresa, pero ¿qué estoy perdiendo? Total. Me estoy perdiendo a mí. Así es. Yo tener mi red de apoyo. O sea, lo que más genera, y eso está demostrado, uno de los factores principales en el riesgo cardiovascular, en la depresión, en la depresión, es estar aislado. O sea, no tener un grupo de apoyo, ya sea familia, amigos, compañeros de trabajo, lo que sea. Bienvenidos a Descálzate Podcast. Un espacio para quitarnos los zapatos, las ideas rígidas y hablar de todo eso que normalmente escondemos debajo de ellos. Soy Mariana Beltrán, médica sexóloga. Yo soy Laura Zapata, médica integrativa. Y aquí vamos a cuestionar todo lo que creemos que sabemos sobre el cuerpo, las emociones y el deseo. Vamos a hablar de algo que probablemente ya has sentido, pero no has sabido cómo nombrar. Hoy vamos a empezar el episodio hablando de uno de los temas más recurrentes, tanto en nuestras consultas como en nuestra vida diaria. Y es que vamos a hablar de la ansiedad, porque todos estamos siempre cansados, pero no sabemos si es normal o no. Por ejemplo, Lauris, ¿cuándo fue la última vez que pudiste descansar sin sentir culpa? Porque le he trabajado, pero creo que es complejo. Esa es la respuesta. Entonces, empecemos a hablar como todo eso de el estrés, la ansiedad. No sé, explícanos un poquito cómo se ve en el cuerpo. Bueno, entonces, primero dejemos claro algo, y es que el estrés es fisiológico, es necesario, es nuestro medio de supervivencia. Realmente el estrés es un mecanismo que se da. Nosotros tenemos, como evolutivamente desarrollamos este eje que se llama el eje HPA, hipotálamo, pituitaria, adrenal, que son unas glándulas súper importantes en el cuerpo. Entonces el cuerpo traduce esa señal de estrés en otras señales internas que envía a través de hormonas a unas glándulas. Entonces, ¿qué pasa? Se genera una señal a nuestras glándulas suprarrenales, se produce cortisol, noradrenalina y una serie de hormonas y sustancias que lo que va a hacer es actúa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ve eso? En la vida real, o sea, sí, traduzcámoslo. ¿Cierto? Entonces, imaginémonos este depredador o este tigre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y qué es la señal, pues realmente la manifestación que genera el cuerpo. Se dilatan las pupilas, se empieza el flujo sanguíneo, pues obviamente no se va a ir ni a la digestión ni a otras funciones que en ese momento no necesitamos porque tenemos que sobrevivir. Como la sexualidad, que lo vamos a hablar más adelante. Y esto se va pues a los músculos, se acelera el corazón, se acelera la respiración, se altera la sudoración, la digestión, o sea, todo va en prueba, voy a sobrevivir. Entonces, ¿cuál es el problema de un estrés no controlado o que ya se nos va a un trastorno como el trastorno de ansiedad? Es que el tigre o este depredador está en todas partes. Está cuando voy a dormir, está cuando voy a presentar un examen, una entrevista, está cuando estoy con mi familia, en mi trabajo, en lo que sea, ¿cierto? Que se vuelve ya disfuncional y se empieza a hablar de un distrés. Ay, yo creo que también es importante, y como para todos entender, que listo, a veces sabemos cuándo es un problema y esta persona tiene un diagnóstico, ansiedad, todo está mal, pero y las personas que, por ejemplo, y aquí lo digo muy sinceramente, tenemos ansiedad funcional. O sea, que yo vivo de la ansiedad. Si yo no estoy todo el tiempo haciendo, todo el tiempo pensando, entonces creo que no me funciona. Total. Y solo hasta colapsar me doy cuenta que algo no estaba bien. Porque aparte también es como esto de la hiperproductividad. Total. Que nos venden las redes y siempre tengo que estar haciendo algo. Eso, ¿qué piensas de eso? Mari, ese término es súper importante, ansiedad funcional, y es como, yo soy así, pues que mucha gente se dice, yo soy así de acelerado, sí, o yo tengo que vivir en ese modo alerta, urgencia todo el tiempo, e incluso cuando la gente está relajada, dice, me desconozco. ¿Quién soy? ¿Qué pasó? ¿Será que estoy enfermo? Estoy triste. No, o sea, relajarse no es una opción.
Entonces entra ahí lo que tú decías de esa hiperproductividad. Nosotros normalizamos el estar siempre en ese estado y es en un estado de alerta, en un estado de hacer que suprimen lo demás. Entonces no me doy el tiempo de sentir. Dentro de esa entra las emociones que llamamos positivas o no tan positivas, pero emociones de emoción. Exacto, eso creo que es importante como aclarar, que las emociones no es que sean buenas o malas, porque es que sin muchas emociones que consideramos malas en la vida, no pondríamos límites, por ejemplo, sin la rabia, Total. o no nos protegeríamos sin el miedo. Todas son necesarias hasta cierto punto y la idea Cada es una que las tiene su vivamos función, todas. total. Sí, y entra en esa misma hiperproductividad y en ese mismo suprimir la ansiedad o suprimir el estrés o suprimir la angustia o lo que sea, porque tengo que funcionar. Y pues también entra la adicción. El cuerpo se vuelve adicto a ese cortisol o esas sustancias del estrés y es como que este es mi modo de vida. Y busca dopamina fácil. Porque Exacto. claro, si yo tengo cortisol todo el tiempo, todo ese estrés, pues pucha, scrollear en el celular, eso me da dopamina fácil. No sé, vapear, que es algo que está súper de moda, el alcohol, o puede ser la pornografía, nos podemos ir a muchas Incluso cosas. el ejercicio. El ejercicio, o sea, se vuelve esa necesidad que el cerebro dice, necesito algo para bajarle a esto que estoy sintiendo. Y mira que es súper teso porque se vuelven anestésicos. O sea, lo que tú decías, digamos, pues obviamente hay unas situaciones y unas actividades que uno asocia con algo negativo, ¿cierto? Entonces yo veo en exceso pornografía, yo tomo, yo consumo drogas, pues yo sé que eso es negativo. Pero si nos vamos para el otro lado, que estamos hablando ya en todo este auge de la espiritualidad, del camino, de la sanación, eso también se puede volver un anestésico. Hasta Ejercicio el en yoga. exceso, yoga en exceso, contar calorías, todo se vuelve, es irnos también como a otro nivel. Y es no ir a sentarme conmigo con lo que siento y eso hace parte de la ansiedad. Que lo que pretendemos hacer generalmente es, eso se siente incómodo, lo dejo de sentir, lo suprimo. No solemos Hasta los libros de sentarnos, autoayuda, ajá, o sea, como, ¿por qué voy a estar conmigo? Sino haciendo otra cosa, lo que piensa otra persona, para no escucharme y no sentirme. total, total, así es. O distrae tu mente, ¿cierto? Escucha este podcast, esta grabación, lo que sea, para no estar contigo. Y eso le pasa, digamos, mucho a la gente que se tiene que dormir viendo el televisor. Es como que necesito algo que me arrulle, porque yo no puedo Porque estar mi con cabeza mi cabeza. no es suficiente, o sea, O mi cabeza es demasiado. es porque no podemos parar y creo que si metemos esto, obviamente con mi tema, siempre lo relaciono con la sexualidad. Imagínense si estamos en ese mood de ser productivo, toda ansiedad, todo ese depredador, que eso se llama sistema nervioso simpático activo. Ese es el sistema contrario al que necesitamos para la actividad sexual. Entonces, todo ese cortisol me va a bajar la testosterona. Si se me baja la testosterona, no hay deseo. Y no solo es el deseo, sino que ya estoy ahí y tengo esa idea de hiperproductividad, de cómo tengo que rendir, cuánto tiene que durar, si soy mujer tengo que tener un squirting, como todas esas cosas en la cabeza están inhibiendo la sexualidad y terminamos intentando ser como los actores de las películas porno sin disfrutar ni siquiera el tiempo que tenemos con nuestra pareja. Entonces, en verdad, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida, con nuestra cabeza? No estamos disfrutando ningún momento. Es una visión muy distorsionada de todo, o sea, de la sexualidad, pero del trabajo, pero de la familia y también, pues esto aplica yo creo que para todos, pero nosotras como mujeres es esa capa que nos hemos puesto de super mujeres, de super trabajadoras, de super mamás, de super esposas, de super amigas, de todo tiene que ser perfecto. Eso genera demasiada ansiedad. Y es casi imposible. Y si lo vamos desde el lado de los hombres, también es como, entonces yo tengo que ser el proveedor, siempre tengo que estar disponible, siempre tengo que querer sexo, siempre tengo que ser un campeón y no hay una persona que logre mantener esos estándares. Entonces, bueno, aquí lo importante es listo, estamos viviendo en esto, pero ¿y qué vamos a hacer al respecto? ¿Tú qué dirías? Pues yo creo que es muy fácil hablar. Total. Pero, ¿sabes qué me gustaría, María? Hablemos de nuestra experiencia. O sea, para ti y para mí no es un tema tabú, no es un tema nuevo. Ni realmente, ajeno para nada. Las dos tenemos comportamientos ansiosos, hemos sufrido las dos de trastornos de ansiedad, incluso medicadas. Hemos estado medicadas las dos por esta ansiedad que no sabemos cómo parar.
bueno, que no sabíamos porque ya Pues tenemos no sabíamos, ya herramientas. sí tenemos Por las eso estamos herramientas acá. y eso es lo que queremos contarles. Pero sí, entonces yo creo que lo importante es darse cuenta que no es algo negativo. Puede ser muy incómodo, sí. Es muy incómodo, puede no, Es muy incómodo. y procesarlo muchísimo. Pero es darse cuenta de lo que decíamos ahorita. Cada emoción tiene una función y si la ansiedad está es por algo. Es porque algo nos quiere mostrar y es porque nos trae un mensaje. Entonces yo creo que el primer paso es la aceptación. O sea, Sí estoy es. teniendo un trastorno de ansiedad o estoy teniendo un estrés descontrolado, sí, no, ¿cierto? ¿Cómo se ve? ¿Cierto? Entonces ya decíamos las manifestaciones de qué genera el estrés en nosotros, pero entonces un trastorno de ansiedad, pues y digamos, lo que me pasó hace unos días, que fue la ansiedad en plena, fue un suceso completamente estresante, incertidumbre en mi vida, La incertidumbre es tan difícil de manejar. y eso me generó porque tenía que esperar a que se solucionara una situación que esa espera, Y que esa tú no ansia. podías controlar, eso es muy importante, la mayoría de cosas no Exacto. las podemos controlar. Entonces lo que me pasó fue que yo creo que nunca había sentido eso tan fuerte que aquí dije, esto es un episodio de ansiedad. Me dio una sudoración impresionante, un insomnio que por más medicación, respiración, aromaterapia, no fui, pues, o no se dio pues como a nada de eso. Las palpitaciones, la respiración acelerada, la pensadera, el pensamiento rumiante. Todos los escenarios de la vida, uno puede Todo. hacer un libro completo cuando tiene ansiedad. Sí, y eso fue pues un episodio puntual, pero entonces una persona que vive diariamente con eso, puede que no a ese nivel, no a esa escala tan fuerte, pero a nivel funcional, porque eso es teso, uno decir, es lo normal, así soy yo, así vivo, así me acostumbré a vivir. Así funciono y así soy exitoso. Ese me parece el punto Eso me más parece difícil. delicadísimo. Porque si trabajo más, gano más y me reconocen más en mi empresa, pero ¿qué estoy perdiendo? Total. Me estoy perdiendo a mí. Así es. Bueno, y cuando eso empieza a generar disfunción, ¿cierto? Entonces yo no puedo estar en un lugar público o no me puedo estar relacionando con mi familia, no puedo estar teniendo sexo porque es que mi cabeza está en otro lado, o está en el futuro, o está en el pasado, está en lo que no puedo controlar, entonces no puedo comer o estoy comiendo en exceso, no puedo dormir, mejor dicho, empieza a haber una alteración completa de las cosas. Entonces, bueno, volviendo a cómo vamos pero a ahí hacer. que también como para, desde la sexualidad, eso quiero que entiendan que se puede ver como, también como, listo, estoy con mi pareja, pero no siento nada, no logro llegar al orgasmo, o muchos hombres, una eyaculación precoz de esa ansiedad, o incluso disfunción eréctil, no se me para, porque estoy pensando tanto en que se me tiene que pero parar. no estoy. No, y tengo que pensar que se me Total. pare, que se me pare, que se me pare, y eso lo inhibe, entonces tampoco logro nada, y no estoy disfrutando de verdad. O sea, es no estar en ninguna parte. Es muy complejo. Entonces, ahora sí, ¿qué recomendaciones le darías a las personas que nos ven o nos escuchan? Yo creo que les puedo hablar desde algo más general. Me gustaría que tu valiosa opinión y consejo sobre esa parte de la ansiedad en el desempeño sexual que es tan común. Y, pucha, yo creo que no existe desempeño sexual, ansiedad o alteraciones del desempeño sexual sin ansiedad. O sea, eso está súper ligado. Sí, total. Pero entonces, ¿uno qué puede hacer? Lo que les decía. Primero, sentarse. Eso es lo que tengo, reconocerlo. Lo más incómodo y lo más retador es, esta es la ansiedad, listo, aquí estás, te acepto, te reconozco y te acompaño. Y vamos a trabajar juntos en esto, ¿cierto? Tú y yo sabemos que la ansiedad no se va. Yo siempre les digo a los pacientes, se pilotea. Es como la analogía que yo les hago con el trauma. El trauma es un monstruo horroroso, que yo lo veo y me quiero morir. O sea, me da un susto horrible, me da nervios, me da ansiedad. Pero, ¿qué puedo controlar yo? El monstruo no se va a ir. Yo llego y tomo ese monstruo y lo abrazo y lo acompaño, y lo convierto en mi compañero de camino, en mi monstruo pero de peluche, o lo dejo que sea la cosa más aterradora de la vida. Yo puedo cambiar mi percepción de las cosas. Exacto. Y mi relacionamiento con la ansiedad, ¿cierto? Bueno, segundo, obviamente la terapia. O sea, entenderse a uno, entender su pasado, su contexto, cómo se manifiesta todo esto y qué me detona. Eso es súper claro y ahí uno empieza a encontrar cómo puedo desarrollarme o relacionarme diferente con esto y con la vida, o sea, con todo, con el hecho de existir,
que para muchas personas es sumamente amenazador. Y ahí yo creo que es algo muy importante, aplican todas las ansiedades, pero también mucho en la parte sexual, y es volver a retomar ese sentir. Cuando somos curiosos y queremos saber qué sentimos, cuando uno se acuerda cuando es adolescente y está empezando con alguien, uno se emociona con una tocada de mano, con el cuerpo, es volver a los sentidos, a lo básico, pero en todas las situaciones, ahí va en mindfulness, y porque ha tenido tanta acogida en tantas terapias, es volver a sentir, a no preocuparse por el resultado, sino a vivir un poquito más el momento y concentrarte en lo que estás haciendo, desde lo básico, que veo, que escucho, que huelo, que toco. Es mi atención está acá. Exacto, o sea, eso es una herramienta maravillosa que suena súper cliché, pero cuando uno empieza a hacer ejercicios se da cuenta de verdad los resultados que tiene. Entonces, los hábitos, la higiene del sueño, importantísimo, la dieta antiinflamatoria, sí afecta. Si yo como mal, sí me afecta la ansiedad. Hay un eje cerebro-intestino, intestino-cerebro, eso depende. Cómo está pues, mi ejercicio, o sea, moverme, practicar hobbies que me gustan. En equilibrio. Yo creo que cuando hablas de hábitos, es hábitos en equilibrio. Sin irse a la obsesión. O sea, tampoco irse a la obsesión. Total. Y la vida en sociedad. Pucha, eso es tan importante, y ahí va entrando la sexualidad, y es yo tener mi red de apoyo. O sea, lo que más genera, y eso está demostrado, uno de los factores principales en el riesgo cardiovascular, en la depresión, en la ansiedad, en la depresión, es estar aislado. O sea, no tener un grupo de apoyo, ya sea familia, amigos, compañeros de trabajo, lo que sea. Mari, ¿qué herramientas encuentras tú para mejorar esa parte de la ansiedad en la sexualidad? Bueno, lo primero es lo que les decía, como de ese recortar el sentir. El conectarte con lo que estás pensando, sintiendo, sin buscar un resultado específico. Atención plena. Atención, y desconectarnos un poquito de lo que vemos en redes. Total. O sea, entender, juepucha, nadie piensa que todos jugamos Quidditch porque en Harry Potter la gente vuela en escobas, sí, ¿cierto? Sí, total. Pero si creen que tienen que durar 40 minutos, tener un squirt de no sé cuántos litros. Tener ciertos tamaños, ciertas formas de... Exacto, es pornografía, así no es la vida real, están actuando. Entonces, como empezar a desmentir esas cosas, poder hablarlo, poder dejar que sea un tabú y reconocer que la sexualidad no es eso, o sea, que los hombres también pueden fallar, y que está bien, las mujeres no tienen que tener los orgasmos que dicen ni sentir, pero como se idealiza y nadie habla de eso, entonces también bajarle esa presión y disfrutar desde lo que tú estás viviendo con las herramientas que tienes, creo que es lo primero. Obviamente, y creo que aplica para todos los tipos de ansiedad, hay medicación, y ambas estamos de acuerdo en que es necesaria en ciertos casos, pero para eso se necesita tener otro camino recorrido, no es lo único, porque con la medicación sola no va a cambiar si no cambias hábitos. Es que hay muchas herramientas, muchas estrategias, hay medicación, o sea, homeopática, no siempre tenemos que irnos pues hasta lo psiquiátrico, todo depende del caso, ¿cierto? Sí, todo se debe individualizar. Porque si es necesario, también. Y tener un acompañamiento, eso es súper importante, la psicoterapia, la terapia de medicina integrativa, cuando se requiere la psiquiátrica, la sexología, y pues encontrar también a mí qué me sirve, si a mí me sirve lo homeopático, lo natural, la terapia energética, los masajes. La fe, o sea, nosotras no somos unas personas exactamente religiosas, pero yo he visto personas que si resuenan con eso, les cambia la vida. Pero es que realmente... Es que es para ti, ¿qué funciona para ti? Mira, yo quiero hacer el cierre de esto, y es como que para mí la confianza es el antónimo de la ansiedad. O sea, nosotros asociamos mucho la ansiedad con la tranquilidad. Realmente la ansiedad es yo me estreso y yo me muero de la angustia porque es que todo está fuera de mi control. Porque pasan un montón de cosas dentro y fuera de mí que yo no puedo controlar. Entonces, cuando yo cedo ese control y yo doy la confianza a Dios, al universo, a Buda, a lo que a te mi cuerpo, sirva, a lo al que ejercicio, sea, a la alimentación, al medicamento. Entonces, cuando yo cedo esa confianza, la ansiedad cede también. Yo creo que ese es un tema del que nos podríamos quedar hablando toda la vida, pero acá es como un abrebocas, y me encantaría saber ustedes cómo viven la ansiedad, qué herramientas les han funcionado y qué dudas tienen para que podamos resolverlas. Los invito a que no se pierdan nuestro próximo episodio en el que hablaremos sobre FOMO. Síguenos en las plataformas YouTube, Spotify e Instagram. Ya puedes volver a ponerte los zapatos. Pero esperamos que te lleves una perspectiva distinta de entender la vida. Esto fue Descálzate Podcast.